que si el siguiente y el siguiente del siguiente lo consiga aportar, luego podemos tener un pequeño diálogo aquí, abierto a las preguntas que Néstor va a poner en el examen. Bueno, vamos a dar la bienvenida a una persona que viene de muy lejos. Ricardo, ¿dónde estás? Ahí. Viene de Alemania. Ricardo lo conocíamos en el campo de Ninja recientemente porque nos ponía también un prototipo de un robot, tecnología alemana, tecnología menos la Volkswagen, las demás nunca han solido fallar, ¿no? Tecnología alemana aplicable a los invernaderos y también al cultivo al aire libre. Vamos a saludar a Ricardo, el apellido, no sé si lo voy a pronunciar bien, Ricardo Heilbronn. No sé cómo lo habré hecho la empresa Hexafam. Ricardo, ¿refieres con esto? Sí. Muchas gracias. Perfecto, sí, nosotros somos Hexafarms, somos una empresa alemana, yo soy colombiano, y hemos venido trabajando por un par de años en la intersección entre tecnología y agricultura. Ofrecemos diferentes tipos de soluciones, particularmente enfocadas en los invernaderos y en la horticultura. Pero quiero empezar dando un paso atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En la big picture, en la imagen grande. En primer lugar, claramente la producción global de comida es una industria fundamental y crítica para la supervivencia humana, pero lamentablemente está fundamentalmente rota. En primer lugar, tenemos que nosotros alimentar 10.000 millones de bocas de aquí al 2050. Y al mismo tiempo se están perdiendo cerca de 100 millones de hectáreas arables al año alrededor del mundo. Y luego hay alrededor del 15% de la cosecha se está perdiendo justo antes o incluso antes de salir de la finca. Y cerca del 10% de la cosecha futura se está perdiendo por el calentamiento global. ¿Por qué ocurre esto? Porque es que cultivar comida, cultivar alimentos es supremamente difícil. Hay muchísimos factores que están incluidos ahí. Por ejemplo, la optimización o muchas de las decisiones que toman los agricultores están basadas en estimaciones. Entonces, si entra data que está incorrecta o que la estimación es incorrecta, pues claramente el resultado no necesariamente va a ser el óptimo. 2. Muchos invernaderos siguen siendo principalmente análogos. Entonces, no tienen toda la data, no tienen toda la automatización, muchas veces porque el contexto no vale la pena, como bien decía Francisco, pero no necesariamente se tiene que ser el caso para el futuro. Y 3, porque los agricultores lidian con muchísimos factores de los que no tienen ningún control. Estamos hablando de los costos de la energía, estamos hablando de la variabilidad de los precios, estamos hablando de muchos otros factores que se vuelve prácticamente imposible para el agricultor poder tener utilidades constantemente al nivel que ellos necesitan. Entonces, tenemos una presión desde el punto de vista del mercado, de la demanda, y también tenemos una presión desde el punto de vista de la oferta y de la operación en sí. Vemos, por ejemplo, que cerca de 1,5 millones de personas, de trabajadores de la agricultura, se están saliendo de esos que vienen de un contexto que son trabajadores nacionales. Vemos particularmente España que la proporción de trabajadores no nacionales es supremamente mayor al resto de los países de Europa. Y a esto se le suma que la agricultura depende particularmente de trabajadores temporales. Vemos también España liderando este ranking. El porcentaje de los trabajadores temporales claramente necesita ser superior porque tiene que manejar unos picos que no necesariamente tienen las otras industrias. Y hemos venido trabajando con muchos agricultores desde hace un par de años. Nos han dicho que tenemos muchísimos desafíos. Y aquí les resumo 3. Primero, la sobreproducción o la variabilidad de la producción. Cuando ellos sobreproducen, es decir, dicen, oye, yo en 2 semanas voy a tener tantas toneladas de fresa o de tomate o de lo que sea, y sobreproducen ese número, esa sobreproducción la tienen que vender a un descuento. Cerca del 30% del precio lo tienen que reducir porque sus clientes ya dicen, yo me quedo con eso, pero lo compro, pero tiene que ser un descuento. 2. Cerca de 7.000 euros de los ingresos son perdidos
por hectárea por mes por los brotes de pestes y enfermedades. Y 3, cerca de 4.000 euros invertidos por mano de obra por hectárea por año solamente para el registro de los cultivos. Es decir, para que alguien vaya, tome ciertos datos de las plantas y de los frutos y los registren en su Datacom. Entonces, claramente hay una presión del mercado, una presión de la oferta, una presión de la operación en sí y claramente una de las soluciones es la tecnología. La tecnología está evolucionando alrededor del mundo en muchísimos frentes y obviamente la agricultura y la horticultura tienen que también evolucionar. Entonces nosotros lo que hicimos fue que tuvimos 4 pilares fundamentales para poder empujar la tecnología en la agricultura. Primero, cámaras de calidad. Cámaras que están pensadas, diseñadas y manufacturadas para particularmente la agricultura y la horticultura en invernaderos. 2, sensores de alta precisión. Muy bien lo decía Francisco antes, hay ciertos sensores que tienen que estar presentes, hay unos que no necesariamente dependiendo de cuál es el cero, pero en general los sensores de alta precisión son una fuente fundamental de data y de información para que los agricultores tomen decisiones correctas. 3, visión por computadora. La visión por computadora es que una cámara pueda identificar ciertas características, ciertos patrones de las plantas y de los frutos. Es decir, que pueda medir, que pueda identificar esto es una fresa, esto es que está en una etapa tal, o esto es un tomate que está en una etapa tal, y que vaya aprendiendo, que vaya con el machine learning, que vaya evolucionando y cada vez sea muchísimo más verídica. Con una base claramente de conocimiento agrícola. Sin eso, claramente nada de esto tendría sentido. Entonces nosotros estructuramos 4 principales productos, cada uno dependiendo de las necesidades de los agricultores. Primero, el pronóstico y la demanda, que a partir de data nosotros podamos saber con una alta precisión qué es lo que va a tener que cosechar el agricultor en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas por adelantado. 2, el registro de cultivos. También, vía cámaras, podamos medir y traquear muchas de estas características, muchos de estos patrones específicos de cada una de las plantas y de las frutas. El tercero son las pestes y las enfermedades, que podamos identificar de una manera temprana, incluso antes que los síntomas aparezcan, cuáles son esas plagas que pueden estar presentes, cuáles son las enfermedades que pueden estar presentes en los cultivos. Y 4, que también es una base fundamental, pero que la tenemos separada, es la monitorización ambiental. Ya hemos hablado bastante de eso en las presentaciones anteriores. En primer lugar, esta es la cámara. Claramente no necesita wifi, no necesita energía, está pensada, diseñada y manufacturada para la operación de invernaderos. Y con visión por computadora puede claramente identificar cómo está creciendo, cuál es el patrón de crecimiento y saber con una precisión mucho más alta que la de cualquier humano qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pasamos a la parte de pestes y enfermedades. Hay 3 momentos en los cuales nosotros ya podemos saber que puede haber una presencia de una plaga o una enfermedad. Por ejemplo, hablamos de la detección de antes de que los síntomas sean visibles, con sensores de COE, de compuestos orgánicos volátiles. Nosotros podemos detectar emisiones de gases que están relacionadas con estrés. O cuando hablamos de imágenes térmicas con robots, un robot que va andando, ahorita se los muestro, un robot que va andando a lo largo y ancho del invernadero y que puede detectar variaciones de temperatura. Y si no lo pudimos detectar antes de que sean síntomas visibles, pues hay otro momento que es una detección temprana, para que el agricultor pueda reaccionar de una manera en el momento óptimo para reducir el impacto que puedan tener las potenciales plagas o las enfermedades. De nuevo, con visión por computadora e inteligencia artificial con un robot, o vía un contador de insectos que es estático, pero que puede identificar cuáles son aquellos patrones a partir de la presencia de insectos o de pestes. Y esto claramente se puede complementar con un testeo por laboratorio para confirmar aquellos patógenos que puedan estar presentes. Este es el robot que estamos lanzando, es un robot cuadrúpedo que puede caminar por el invernadero con una cámara que va identificando claramente cuáles son esos
cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos patrones que tienen estas plantas y las frutas. Eso claramente le da una visibilidad importantísima para el agricultor para que tome decisiones acertadas. Bien lo decían en las presentaciones anteriores, no es dar data por dar data, no es dar información por dar información. Aquí la idea es tener una información digerida y accionable que en realidad puede agregarle valor al cliente. Aquí no es automatizar todo solo por automatizarlo, aquí es un tema de qué me agrega valor, cuáles son esos puntos en los que los agricultores necesitan, esos dolores que necesitan los agricultores ser solucionados, y a partir de ahí implementar la tecnología que en verdad les sirva y que lleve su operación al siguiente nivel. En resumen, tenemos unos componentes al lado izquierdo de sus pantallas que alimentan un modelo de inteligencia artificial. Tenemos las cámaras estáticas o tenemos las cámaras con robot que con visión por computadora alimentan el modelo de IA. Tenemos los sensores, tenemos la base tecnológica, tenemos claramente los datos de cultivo, los datos históricos que hacen que sean mucho más robustas las potenciales conclusiones que se lleguen a sacar. Y a partir de modelos de inteligencia artificial podamos predecir cuál es la cantidad de la cosecha, cuáles son esas peces y las enfermedades que puedan ser detectadas. Y esto sigue evolucionando. Estamos en la parte de medición, estamos en la parte de planificación, estamos en la parte de optimización. Pero ya con la base tecnológica, con la base científica, que es totalmente robusta y que puede seguir evolucionando, nos metemos ya en un tema de control de calidad, por ejemplo, que no es solo necesariamente válido para los agricultores, sino también para las cooperativas. O la optimización de la mano de obra, cómo sé yo cuántas personas necesito para cosechar X, Y o Z. Y claramente ya podemos entrar al mundo de la simulación y de la optimización. Para todo esto siendo impulsado con IA, todo esto con data robusta a escala, todo esto siendo la fuente única de confianza para los agricultores. Y que no quiero como pasar desapercibido que sean conocimientos prácticos. ¿Cuál es ese tipo de información que en verdad los agricultores necesitan para actuar? No es tener un gráfico bonito y que simplemente se quede ahí. Es un tema práctico, accionable, para llevar la operación que ellos tienen al siguiente nivel. Y ya para concluir, que creo que me fue bien con el tiempo, este tipo de tecnología no está solo al alcance de los agricultores del norte de Europa. Por el hecho de que aquí sean, digamos, invernaderos de 1 a 1,5 hectáreas, que sea probablemente de menos tecnología, no quiere decir que tenga que ser así por siempre. Ya la tecnología está desarrollada, ya la tecnología está al alcance del mercado español, del mercado del sur de Andalucía, y es un tema de qué me sirve, qué necesito, cuáles son esos factores que yo en verdad necesito solucionar y aplicarlo de una manera práctica, pragmática, para que sea al final para el beneficio de los agricultores. Voy a estar por aquí por si acaso tienen alguna pregunta en el futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso. Le estoy pidiendo que ponga esa. Perdón. La anterior, es que hay un... Un momentito, voy a hacer la foto. Bueno, esta es pregunta de examen, ¿eh? Estaba hace poco, Ricardo, con Semillas Fito, que conoceréis, es una empresa española de semillas, es la española más grande que hay, ya se codea con las holandesas y alemanas, en un viaje de prensa especializada a Segovia. Y teníamos ahí un debate y preguntaba a Xavi Fito, que por el apellido, pues ya sabéis que es un modelo familiar, que si conocíamos, nos preguntaba, perfecto, a los periodistas si conocíamos el robot en la agricultura, porque en otras zonas de alta tecnología, que tú bien conoces en el centro de Europa, pues estaban llegando los cuadrúpedos, ¿no? Y me acordé de ti, de Ortidata, y te puse como ejemplo, pero también recordé que dijiste que es un prototipo. Bueno, la pregunta que es, más allá de que es espectacular, y la pregunta que hacían en Semillas Fito, si el sur de España, Granada, Almería, Murcia, se queda atrás con la tecnología, los países del norte de Europa van a tener una ventaja competitiva que nos van a dejar mirando a dos aguas.
Ya no vamos a tener el competidor en Marruecos, sino directamente en Europa. La pregunta es, la robótica, el prototipo, que no sé cuándo ya podrá ser comercial, ¿lo podríamos ver en ese invernadero de 2000 metros que le pone Francisco los tensiómetros? Aunque aquí en la costa de Granada, bueno, en fin, es un poquito, la altitud un poco compleja. Vale, voy con tu pregunta por partes. A ver, en primer lugar, no hay que ser apocalíptico tampoco en el sentido que el mercado español es que ya no está, sino lo pone. Pero claramente la tecnología está evolucionando y los mercados se tienen que adaptar. No necesariamente de la misma manera. Nosotros, este prototipo, no es que no sea comercial, ya está vendido a varias instituciones, varias cooperativas en Alemania y en Holanda, o sea, y entra live, digamos, está en operación en marzo, que es la siguiente temporada, la siguiente campaña para ellos. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que pase acá? Pues es un tema de, hay que probablemente adaptarlo un poco al mercado porque el contexto es diferente. Es decir, no necesariamente hay que poner tecnología por poner tecnología. De pronto las funcionalidades no son las mismas. Por ejemplo, en este en particular, de 6 a 8 hectáreas por robot, tiene sentido porque los invernaderos en el norte de Europa son más grandes. Pero aquí de pronto lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un par de funcionalidades para que se ajuste al mercado español. Eso claramente va a requerir la colaboración de los actores locales, pero en general esto no es el futuro, esto es el presente, esto está pasando. No es el futuro, es el presente. Y hay que ajustarse porque son muchísimas las presiones, por eso empezaba la presentación con eso, son muchísimas las presiones que tiene el mercado de todos lados. Hay que simplificar, hay que ser pragmáticos y hay que adoptar esas tecnologías para ser últimamente productivos. Muy concreto, Ricardo, última pregunta, muy concreto. Dime, este robot en Alemania y en Holanda, ¿para qué se está utilizando? Y si lo adaptásemos a la costa de Granada, Almería, la Sarquía de Málaga o Murcia, ¿qué sería lo que podría ayudar al productor? En este momento está pensado para la identificación de plagas, de pestes y enfermedades. Identificación de plagas y enfermedades. Detección temprana o antes de incluso los síntomas sean visibles. Ese es el principal caso de uso. Pero esto claramente evoluciona. Las cámaras estáticas que nosotros tenemos para particularmente en la predicción de la cosecha evolucionarán en algún momento a que solo sea con robots. Porque no tiene sentido tener cámaras estáticas y un robot dando vueltas porque llega a ser un poco redundante. Ya teniendo el robot, ya puede tener la detección de las plagas, de las enfermedades, ya puede predecir o obtener la información para poder predecir la cosecha y de ahí sigue evolucionando para control de calidad, por ejemplo. Ya todo esto entra en un mundo que se abre muchísimas puertas y al final la tecnología ya está dando la base, ya es la aplicación que se vuelve mucho más sencilla. El uso en Alemania sería similar al que aquí habría, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y Parvispinus te suena? ¿Cuál? Parvispinus. ¿Hay alguien que no sea los... ¿Sabéis levantar? A ver, que levante la mano quien sepa lo que es el Trip Parvispinus. Bueno, pues la verdad... Bueno, algunos lo estoy levantando por abajo, ¿vale? Es el mayor problema que hay ahora. Se llama Trip Parvispinus, que no solo afecta al pimiento, no solamente al pimiento, sino, y esa es la mala noticia, también está ya testado que afecta al pepino. Aquí en Granada hay mucho pepino, se han arrancado hectáreas de pepino en Almería, por ejemplo. También afecta al calabacín en fruto y en planta a la berenjena. Es decir, es el único y el mayor, no es el único, pero la tuta absoluta también está el rugoso, pero el Parvispinus ahora mismo supera a todos los anteriores. Lo hablé hace un par de semanas con un agricultor de pepino y de páprica. ¿Eso podría prevenirlo? ¿O le ponemos nombre? Eso no es... no sé qué nombre tiene. Yo creería que sí, pero no me quiero comprometer porque es un trip que no hemos trabajado aún. Es un tema de alimentar y de hacer que el modelo aprenda la identificación de estos, pero... Ricardo, te digo una cosa, si conseguís solucionar el Parvispinus, vendes esto ni siquiera en Alemania, aquí en España. Un aplauso. Muchas gracias.